por solicitud del Ministerio Público, previa orden y autorización de tribunal competente, con el objetivo de obtener datos necesarios que ayuden a esclarecer las investigaciones judiciales que en derecho correspondan. La evolución histórica. La antropología forense, dentro de los últimos 30 años, la investigación sobre el paradero de tumbas clandestinas y la identificación de restos humanos como parte de los abusos en contra de los derechos humanos ha estimulado el desarrollo de nuevas ciencias, tales como la arqueología y la antropología forense. De tal cuenta que los arqueólogos y los antropólogos forenses trabajan en relación interdisciplinariamente con técnicos y con médicos forenses, tantos como de los estratos judiciales, como de los departamentos policiales. Así también se tienen contemplados consultores de tipo externo. En el contexto de las ciencias sociales, estas se establecen a través de técnicas arqueológicas de recuperación de evidencias que son en este momento una novedad de tipo metodológico. La tafonomía. Este término literalmente significa leyes del enterramiento y podemos discriminar que abarca formalmente todos los aspectos del pasaje de los restos óseos, donde la biosfera ósea, el medio ambiente, tienen el lugar de vida de los organismos a la litosfera, que no es más que la capa superficial sólida de la Tierra, que tiene características cuya principal quizá es la rigidez. Está formada por la corteza y la zona más externa del manto, y esto es lo que mantiene el equilibrio isostático sobre la estetosfera, que es una capa plástica que se forma en el manto superior. Con el avance de las observaciones, este esfuerzo pues ha cobrado una nueva dirección que ha consistido en la formulación de modelos tanafónicos para poder explicar las acciones y el efecto de las modificaciones o alteraciones de los restos óseos o esqueléticos y su posterior o ulterior aporte a la información sobre el medio ambiente en cuanto a lo que respecta al pasado. La taxonomía ha sistematizado cómo debemos relevar, desarrollar y sobre todo interpretar la información del pasado a través de los restos óseos. Esta contribución ha sido la más grande de la tafonomía a la ciencia arqueológica. Sobre todo a la ciencia arqueológica forense, que es el ámbito de nuestra competencia, estableciendo el marco teórico y metodológico para comprender los procesos geológicos, animales, vegetales y antropóficos que han afectado los conjuntos óseos, habiendo desarrollado los medios para identificar y explicar los múltiples factores alternativos que deben de tenerse en consideración
cuando formulamos reconstrucciones respecto de un hecho criminal, de tal forma que los restos óseos son una verdadera ventana de los sucesos del pasado. La tafonomía forense. Este lo podemos considerar como el contexto de las ciencias forenses que abarcan todo lo relacionado con la descomposición, transformación, conservación, transporte, desgaste e infiltración de los restos humanos desde la muerte biológica hasta su total y completa desintegración. O, por el contrario, la conservación, como podríamos ejemplificarlo con las momificaciones. Verbigracia, los egipcios. Estas se pueden hacer de una manera natural o artificial, o bien hasta que exista una fosilización. Esta ciencia se ocupa de los restos óseos en todas sus fases, en donde se producen este tipo de alteraciones, o bien un cambio en las estructuras y aspectos de los restos humanos. Esto significa historia y momentos por los que han pasado los restos óseos humanos, que van desde la muerte biológica hasta llegar a manos del investigador. La biotafonomía. Esta ciencia examina los restos desde la muerte hasta la total esqueletización y o destrucción, y la podemos dividir en tres categorías: factores naturales, factores culturales y alteración por aguas de drenaje. Nos vamos inicialmente a circunscribir hacia los factores de tipo cultural. Estas son variables externas como el clima abiótico y animal, o bien biótico, en el cual existen huellas, marcas y factores individuales que están relacionados con los procesos del propio cuerpo, como el tamaño, el peso y la edad. También existen, evidentemente, los factores culturales, cuyas características establecen aspectos de la conducta humana, así como el tratamiento de los cuerpos. Estos podrían discriminarse como autopsias, cremación o incluso cualquier tratamiento de los restos humanos que pueda ocultar la evidencia de un hecho. La alteración por erosión de las aguas drenaje. La meteorización es la destrucción de los restos óseos como parte normal de los procesos biodegradables que existen en el suelo, así como las diferentes alternativas de preservarse o bien de distribuirse, que muchas veces dependerán de las posibilidades de ser enterrados antes de su destrucción total y absoluta. La biotafonomía. Este es el estudio de cómo y cuándo los restos se sedimentan en relación al contexto de los depósitos, estos sean geológicos o bien botánicos o animales. La antropología forense es la rama de la antropología física que con fines forenses trata de la identificación de restos más o menos esqueletizados
de tipo humano o de posibles pertenencias humanas. En el ámbito biológico de la antropología legal, policial, judicial o criminal, o si ustedes quieren denominarla forense, se puede dividir en tres grandes componentes del cuerpo humano. La osteología, que es practicada por antropólogos en América, los cuales tienen como profesión médicos o biólogos. La somatología. Estos inicialmente son peritos criminalísticos, considerados como artistas judiciales o, en su defecto, ilustradores de tipo médico. Y la genética, pues esta ciencia corresponde eminentemente a médicos, algunos biólogos, así como también podríamos considerar como parte de este gran grupo a los bacteriólogos. Los fenómenos transformativos. Como podéis apreciar, hay larvas, hay huevecillos. Esto nos va a indicar el tiempo en que el occiso lleva de fallecido. De tal forma que existen fenómenos transformativos en los cuales inicialmente tenemos la putrefacción, que no es más que la descomposición de la materia orgánica del cadáver, ya que el proceso de fermentación pútrida producida por las bacterias que se encuentran en el intestino delgado después de la muerte, las cuales se propagan a través de la sustancia hemática, o sea, la sangre, y puede denominarse también autólisis. Esta autólisis se considera cadavérica, ya que son conceptos cuyas alteraciones y transformaciones químicas, cronológicas y deducciones médico-forenses de interés son cambios que se suceden en el cuerpo mientras no tenga vida, por la intervención bacteriana, como ya afirmamos anteriormente. La fermentación pútrida de origen bacteriano, cuyos gérmenes procedentes del exterior de infecciones del aparato digestivo, que actúan en un orden como se los voy a mencionar: aeróbicos, anaeróbicos, facultativos, anaerobios estrictos. Las causas y condiciones que modifican la evolución se consideran influencias individuales, constitucionales de su desarrollo físico, su edad, patologías concomitantes, causas de la muerte que pueden ser aceleradores o bien retardan los procesos, así como evidentemente las influencias de tipo ambiental que constituyen el proceso de putrefacción, que puede ser frío, calor, humedad o bien la aireación. Mientras que los auxiliares de la putrefacción indistintamente van a ser insectos, las aves, los mamíferos y los peces. Dentro de los fenómenos transformativos, la putrefacción la podemos dividir nosotros, dependiendo del ambiente, en maceración o saponificación. De esa cuenta, o en ese orden de ideas, la maceración es un proceso distinto de la putrefacción, pues conserva el cadáver, y la maceración contiene o es una corriente de agua, ya que es el reblandecimiento producido en los tejidos cutáneos debido a la exposición prolongada en un medio líquido o acuoso. Por ejemplo, el feto muerto
dentro del líquido amniótico y retenido dentro de la cavidad uterina. La palma de las manos y las plantas de los pies de un fallecido por sumersión, quien ha permanecido por un espacio de tiempo de más de 12 horas dentro del agua, va a presentar las mismas características que les estoy mencionando. Por su parte, la saponificación consiste en la transformación grasa del cadáver, lo cual presenta la formación de la adiposira, que no es más que la cera constitutiva cadavérica, que puede ser parcial, que es la más frecuente, o bien total, que puede deberse a condiciones ambientales como humedad o su extremo, que puede ser la sequía. Sin embargo, las condiciones ambientales más frecuentes son el agua estancada o de poca corriente, la inhumación de los cadáveres en suelos húmedos, cadáveres amontonados en fosas comunes, condiciones individuales, niños, mujeres, personas obesas o bien algún otro tipo de condición patológica de la cual podremos mencionar preeminentemente el alcoholismo. Una situación de interés médico legal es la identificación y causa de la muerte. La desecación, por su parte, o la momificación muy rápida de los tejidos blandos, esto va a requerir de un ambiente muy seco, ventilado, en la que la conservación seca del cadáver puede ser total, que es la más frecuente, o parcial. Las condiciones ambientales, arena caliente, como por ejemplo el desierto, las criptas o grutas o las grutas secas sumergidas, el calor, la baja de humedad o el exceso de aireación. Podemos considerar dentro de la momificación, estos procesos transformativos pueden dividirse en tres fases. Condiciones individuales, en las cuales se refiere a niños, a las mujeres, que son de un contexto delgado. Las condiciones patológicas, podríamos considerar entre ellas las hemorragias y las diarreas metabólicas. El interés médico-legal se va a circunscribir a la identificación y sobre todo a determinar la causa de la muerte. La edad ósea. Como pueden observar ustedes a través de estas imágenes diagnósticas, existen formas. Acá este círculo nos indica el desarrollo de los huesos del carpo, que nos va a dar un índice de aproximadamente 7 años de edad, mientras que el desarrollo de no solamente de los huesos del carpo, sino de las falanges, nos va a dar un proceso indicativo de un mayor desarrollo en cuanto a su edad cronológica. Esto vamos a establecerlo a través de establecer que la edad ósea va a ser de utilidad para evaluar alteraciones en cuanto al crecimiento, trastornos de tipo endocrinológico. Ya autores muy laureados y muy famosos como son Greulich y Payach, en 1959 postularon la teoría de carácter aproximado de las diferentes edades considerando la tipología ósea.
dependiendo del grado de compromiso en la observación de cada uno de los investigadores. El estudio de la edad ósea, o sea, esto se va a circunscribir a un examen que va a servir de apoyo para evaluar cuán rápida o lentamente se está desarrollando o bien madurando el esqueleto de un niño. Analizando la forma y el tamaño de la estructura ósea, sobre todo de la mano y de los huesos del carpo, que vernáculamente lo conocemos como la muñeca, comparándolos con un patrón que define su edad radiológica. La relación entre esta edad radiológica y la edad real va a permitir definir si el niño presenta un desarrollo o maduración esquelética retardada o, por otro lado, acelerada. La edad de la menarquia. Esto se considera un indicador de tipo biológico con poco valor clínico, que además no es aplicable para generalizar toda la población. La edad dental. Esta es tan variable que no es válida para determinar el nivel. Si bien puede establecer la edad ósea, nos puede ser de alguna manera útil. Los caracteres sexuales. Estos solamente son útiles durante la adolescencia, pues en este periodo de tiempo biológico es cuando se incrementa el tamaño de los órganos que pasan de la niñez a la pubertad. Por ejemplo, el tamaño del pene, las características femeninas en cuanto a la dimensión de los labios, el tamaño de sus órganos genitales, el clítoris y su capuchón. La edad ósea. Esta es de una gran importancia, ya que las alteraciones del crecimiento para el pronóstico de talla final es realmente importante. Los sistemas de identificación. La dactiloscopía. Como pueden ver ustedes, aquí hay una huella digital que se circunscribe a la dactiloscopía, a la papiloscopía. Nos vamos a centrar en lo que se refiere a la disciplina de la dactiloscopía, que no es más que aquella que estudia las huellas digitales, que son huellas latentes, que son más difíciles de encontrar, ya que se requiere de equipos y de sustancias químicas especiales para poderlas viabilizar. La papiloscopía. Perdón, seguimos con la dactiloscopía. En cuanto a las huellas visibles, son las que son fáciles de apreciar, ya que son las que se pueden detectar a simple vista. Pues existe la posibilidad de obtener la huella y esto nos va a llevar a establecer que en la niñez las huellas son pequeñas y no hace falta determinar algún aspecto a establecer. En la adolescencia, la huella es medida y se deduce la altura, el peso de los sujetos. En cuanto a este mismo proceso dactiloscópico, en la vejez, las pisadas
son al ras del suelo y más juntas las huellas parecen de ser solamente de la suela lisa, pero esto es debido a que los adultos mayores caminan casi arrastrando los pies a ras del piso. En la adultez, los pasos tienen que ser rectos y son más fáciles de identificar con los datos que se tienen preestablecidos. La papiloscopía. Esta es una disciplina técnica que tiene por objeto establecer a través de los estudios de los calcos e impresiones que han sido estampadas o impregnadas de las crestas papilares, sean estas digitales, palmares o plantares. Consta de la premisa que toda persona es igual a sí misma y diferente de todas las demás de su especie. Las crestas papilares se encuentran formadas por pliegues epidérmicos de las zonas de las plantas, las palmas y los dígitos, los cuales están conformados con las líneas de fricción. Las podemos segmentar en dos divisiones: las huellas visibles y las huellas latentes. Las huellas visibles son aquellas que pueden observarse a simple vista sin la necesidad de emplear elementos para revelarlos. En ellas media una sustancia entre el dactilograma natural y el de soporte. Las huellas latentes son originados cuando la sustancia química que exudan los poros, aguas, aceites, aminoácidos y cales se depositan sobre una superficie determinada, produciendo de esta manera la huella latente y por ende no observable a simple vista. La odontología forense. Esta consiste en el estudio de las características y los arreglos, ya sean dentales, cosméticos o bien fisiológicos, para el mejor funcionamiento de las arcas dentarias, con apoyo de la elaboración de moldes y fórmulas dentarias. La lafoscopía. Este consiste en el estudio de dibujos lineales que se presentan en las caras y los bordes de las manos o los pies de todos los seres humanos. La exhumación. La exhumación se puede definir como todo acto mediante el cual se desentierra o se extrae un cadáver de aquel lugar donde fue sepultado, entendiéndonos que fue enterrado como tal, un cementerio, una fosa, una cripta, etcétera. Es decir, al momento en el que se desentierran los restos de un fallecido, se estará realizando un acto que se conoce como exhumación. Esta, compañeros, es la definición más simple que yo pude encontrar. Por lo tanto, la exhumación de un cadáver puede ser solicitada únicamente, como es de vuestro amplio conocimiento,
por familiares directos o bien titulares de la unidad de enterramiento. Un juez competente, el personal del cementerio, los que pueden solicitar dicho acto. El tiempo mínimo que se debe esperar desde el momento de la defunción hasta proceder al acto de exhumación es de aproximadamente 5 años. Por lo tanto, las exhumaciones constituyen actividades de tipo pericial poco frecuentes, determinadas por factores sociales y jurídicos. Es trascendente señalar que las autoridades ministeriales y judiciales en el ejercicio de su mandato ocasionalmente recurren a este medio de prueba, no obstante la existencia de omisiones, errores, contradicciones o dudas. ¿Cuáles son entonces los motivos para establecer una solicitud de exhumación? Corroborar la causa de la muerte, realizar una autopsia omitida o bien que haya sido simulada, la identificación del cadáver o bien efectuar estudios complementarios de imágenes diagnósticas o bien de ADN. Esto nos va a definir muchas características que inicialmente no se pudieron establecer del cadáver. Dentro del ordenamiento jurídico, el INASIF, como ente rector de la medicina legal en nuestro país, es quien se encarga de realizar los peritajes médico-legales necesarios a fin de documentar legalmente los casos de violencia contra las personas que son remitidos por la autoridad competente. Los motivos para su solicitud se pueden considerar dentro de los siguientes factores o ámbitos de competencia. Corroborar la causa de la muerte, realizar la autopsia que no se hizo en su momento, identificar un cadáver que fue sepultado como XX, así como establecer otro tipo de estudios complementarios a fin de tener un diagnóstico definitivo y, si fuese posible, establecer exámenes de tipo toxicológico o bien de procesos de identificación como es el ácido desoxirribonucleico. La no judicial. Este tipo de exhumación es autorizado por el Ministerio de Salud. Entre el cuarto y el séptimo año de fallecido en un adulto. Y se da cuando es necesario que los restos deban de ser cambiados de sepultura. Es muy común, sobre todo en los cementerios jardín, en los cuales las fosas son verticales, que alguien que tenga 7 años lo sacan de su caja y lo ponen en un osario, ya que estas criptas tienen espacio para 3 o 5 osarios y todavía se les puede poner 3 cadáveres más. Esto es solamente para su conocimiento. O bien, en el cementerio general, cuando dejan de pagar el alquiler del nicho, son extraídos y son arrojados en el barranco que está cercano al cementerio.
Cuando se desaloja un nicho de tipo público de manera ilegal o irregular, esta se tipifica como un delito, pues es la profanación o sustracción de cadáveres con fines de lucro y es una ofensa al cadáver, lo cual se convierte, como vosotros sabéis, en un amarillismo de los medios de comunicación. El protocolo de la exhumación. La justificación por la Fiscalía del Ministerio Público. Esto es ante el juez o la defensa previo a conocimiento del caso, de las circunstancias y de la posibilidad de colectar indicios que resulten ser de interés criminalístico o bien médico legal que puedan coadyuvar a la investigación y a la solución de un problema que no está resuelto. ¿Cuál es entonces el procedimiento de la exhumación? Este se lleva a cabo por orden judicial y necesita de un equipo técnico para llevar a cabo la misma, los cuales consisten en un agente de investigación del Ministerio Público, 2 médicos forenses, un técnico en necropsias, un criminalista, que ese grupo debe estar integralmente formado por un fotógrafo y un dactiloscopista, así como el personal del cuerpo de bomberos. Voy a permitirme, con fines académicos, establecer cuál debe ser el procedimiento, o por lo menos qué es lo que el protocolo indica que se debe establecer como procedimiento. Ya cuando el equipo se encuentra reunido bajo la supervisión, evidentemente, del Ministerio Público, se procede a realizar la diligencia que inicialmente va a consistir en ubicar el lugar exacto del sepulcro, enterramiento, fosa o como quieran denominar. Tarea que va a realizarla el médico forense. Una vez localizado el sepulcro, es necesario trazar un croquis que se acompaña de evidencias fotográficas, video, incluyendo las lápidas vecinas que nos van a servir de referencia. Posteriormente, los acompañantes del cuerpo de bomberos proceden a cavar para dejar al descubierto el féretro, que deberá inicialmente ser fumigado por los técnicos sanitarios enviados por el Ministerio de Salud con una sustancia de tipo peritroides, las cuales son moléculas con actividad insecticida que se aplica a cosechas, a plantas, a jardines, a animales domésticos y también directamente a seres humanos. Los pireteroides son sustancias químicas que se obtienen de la síntesis y poseen una estructura muy parecida a las piretrinas. En 2 ocasiones, una con el féretro cerrado, o sea, en 2 instancias, para hacerlo más sencillo, se debe de fumigar con el féretro cerrado y con el féretro en el exterior y abierto. Los expertos de medicina forense, también de forma objetiva, describen los signos externos del cadáver, que pueden o que para ellos son más importantes, como son el cronatodiagnóstico, que ya saben ustedes que son los fenómenos cadavéricos que se presentan en el momento de la muerte. El médico forense puede diagnosticar el tiempo transcurrido de esta. Es
este proceso en el que se determina la data de fallecimiento. Está establecida desde el momento en el que se produjo la muerte y en las cuales van a describir la necropsia. La autorización del tribunal. Este evidentemente tiene que ser un tribunal competente que informará a las partes de las notificaciones de la fecha, la hora, el lugar y parte del tribunal y el control de las siguientes personas: Fiscalía del Ministerio Público, integrantes de la defensa pública o privada, los peritos, expertos, el gerente del cementerio, los familiares solicitantes y cualquier otra persona que se adhiera a los familiares que solicitan la misma. La autopsia, llamada también un examen post-mortem, y es la obducción, que consiste en el procedimiento médico que emplea la disección con el fin de obtener información anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el occiso, que en ese momento es autopsiado, mediante lo cual permitirá formular un diagnóstico médico final que se puede considerar como definitivo. Respecto a las observaciones clínicas que generen duda, el término autopsia deriva del griego ver, por uno mismo. La autopsia forense. Esta se realiza por razones y para determinar la causa de muerte de un individuo con el propósito de estudiarlo o investigarlo más a fondo para llegar a determinar la verdadera causa de muerte. La autopsia clínica. Esta se realiza para determinar la causa de muerte de un individuo con propósitos de estudio e investigación. La autopsia psicológica. Esta reconstruye la vida de la persona fallecida, enfatizando su estilo de vida, su personalidad, el nivel de estrés que desarrollaba, si padecía de alguna enfermedad de tipo mental, la cual, a través de esta información recogida mediante la entrevista de personas allegadas y la revisión del material pertinente, se va a establecer un diagnóstico de tipo psicológico. La autopsia de tipo histórico. Esta es la investigación médico-legal de las causas y circunstancias de la muerte, con el único propósito de un interés histórico que va a sustentarse en la interpretación crítica, armónica, jerarquizada y sobre todo objetiva del conjunto de la información aportada documentalmente, así como de testimonios cuando se tuvo acceso directo al cadáver o bien a los restos de tipo óseo. Es de esta forma, compañeros, que llegamos al final de la semana número 15 del curso de medicina forense, indicándoles que debemos de presenciar los videos que están preparados de manera oportuna para que ustedes puedan fijar de una manera
mejor los conocimientos que se les impartieron durante el desarrollo de la siguiente conferencia. Así que los dejo con el video. Esperando que sí se pueda. Ay.
que aprender una vida. Eso quiere decir que no se puede. Mire, y la mamá que fue a mi hermana y yo solita, ¿te acuerdas? Cuando mi hermana. A mi mamá no la podíamos llevar a eso. Ni se enteró. Ni se enteró. Porque no le dijimos nada. No le dijimos nada. Si tú le ves, se le queda así mismo. Y no se quita con trapito, se le puede quitar. Y de eso no cansa. Verán que soy techando y limpiarlo bien. Hay que llegar aquí para saber la vida de la mujer. Que no es tanta cosa, tanta envidia, tanta ambición. Y para nada. Con el trapito tú le llevas todo. A él me gusta con esto porque se le lleva todo. Aquí me llamo allá. Vamos al baño, no, que te saco por ahí. Una ropa en la Polo grande, no lo dejas eso todavía para chiquito, como polo grande. ¿Sí? Sí, le saco de la media para que vaya cogiendo un poquito así. Un experto en esto. Parece un experto en esto. Si tú no necesitas, fui yo. Yo me senté ahí. Ella estaba más que llorando. Ella iba llorando. Yo me senté. Digo, oye, fíjate que ustedes no me permiten hacer esto. Y me fue un baño. Ya no te permiten ir, nosotros lo hacen. Te digo, adiós, vamos a sentarnos ahí. El niño cambia de paño, ¿está? Cambia de paño, ¿está? Que no pueden meter a nada. Que tiene su... Se llama materia orgánica, de la decomposición de la carne. Ahí en el Panteón de los Internacionalistas, ahora sí se sacaron de ahí varios y se pasaron para las bóvedas que están en construcción porque estaban momificados. La piel queda como un cartón arriba de los huesos. Queda todo.
Vamos con el siguiente, compañeros. Este video es un poco más fuerte. Como les he dicho siempre, si alguien es muy sensible, pues simplemente lo deja de ver para no afectarlo. En el 80, nos vino a suceder casi lo mismo como sucedió en el 30, porque en el 80 vinieron a matar acá en nuestra comunidad 45 jóvenes, incluyendo un hijo mío. Y a mi hermana con todos sus hijos fue masacrada ahí en la casa de San Nicolás. A mi esposo sí lo habían visto otras personas que sí lo andaban también. Así dicen que ya le habían quitado una lejía y que ya andaba bien golpeado. Sí, ellos no asesinaron, pero ellos degollaron en la casa. Fue como a las 5:30 de la mañana. Yo no vi de que ya para la matar mi hijo, le dieron los hijos así, se cayeron. Y mi esposo no tenía piedad. No me recuerdo. Durante la guerra civil que conmovió a El Salvador en la década de los 80, la violencia embistió con mayor fuerza a la población campesina. Miles fueron deliberadamente asesinados en ejecuciones masivas extrajudiciales. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, recibió 22.000 denuncias en los hechos sucedidos del 80 al 91. De esas 22.000 denuncias, el 60%, por ejemplo, se referían a ejecuciones extrajudiciales, individuales o colectivas, llamadas masacres. De estas, el 85% eran atribuidas a las instancias estatales, el resto era atribuido al FMLN. A partir de 1980, el ejército salvadoreño lanzó una serie de operativos antiguerrilleros que produjeron el asesinato masivo de mujeres, hombres y niños. Andrés Barrera, un campesino de Morazán, vivió en carne propia este accionar militar que le arrebató la vida de su esposa y la de sus 5 hijos. Como nosotros siempre, cuando venían operativos militares, nos salíamos de las casas, todos los hombres, pues, y llevábamos con nosotros a los hijos más grandes, mayores. Dejábamos las señoras con las viejitas y los niños ahí, va. En este caso ahí quedaba mi suegra con mi esposa y los 5 niños. Y ella ya estaba por dar a luz también, estaba por dar a luz. Y por eso no podía ir a caminar tan lejos. Hizo el intento de salir, pero dijo, ya no aguanto caminar. Nos vamos a ir para la casa de regreso, de todas maneras. Pues no nos hacen nada. Esto se da porque había una política de exterminio de todo lo que significara izquierda, todo lo que significara antisistema, que estuviera ubicado en el campo, en la ciudad o en cualquier otro sector del país. Y esto fue apoyado frontalmente por la política norteamericana en el país, la política de contrainsurgencia en el país.
Los operativos militares de tierra arrasada buscaban destruir toda fuente de vida. Los soldados y miembros de la defensa civil asesinaban a cuanta persona encontraban en su camino. Quemaban casas, destrozaban cultivos. Esta amenaza obligaba a los pobladores a huir de sus viviendas. Lo más difícil de la huida era no poder detenerse a llorar, y mucho menos a enterrar los cuerpos de familiares y amigos asesinados. No, y en ese tiempo, en esos días, si llevábamos un muerto de lo que mataba el ejército a enterrarlo al panteón, al pueblo, era para que los mataran a todos los que andábamos ahí. Eso era el odio del ejército era con toda la gente, no era solo con quería. Al retirarse el ejército, los sobrevivientes regresaban para enterrar en una misma fosa los cuerpos insepultos y colocaban señales que identificaban el lugar. Dije, yo voy a entrar donde están a gusto, que yo que no quiero ver robando. A los cuales entonces voy a enterrar. Ahí están los bandillos por fincar para acá por los montes. Y nosotros yo temblando, así, pues, temblando. Y con el bichito. Enterramos y lo fuimos. Al ser conquistada la paz en El Salvador, los familiares de las víctimas tuvieron la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Para contribuir con esta tarea, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadet, con el apoyo de la Solidaridad Internacional, ha llevado a cabo desde 1992 un persistente proceso de exhumaciones. A partir del 92, las exhumaciones que se han realizado han sido más de 400, ¿verdad? Entre ellas se exhumaron 9 masacres, donde se encontraron desde 7 personas hasta 60, ¿verdad? Y mutiladas. Los restos surgidos de la tierra fueron reconstruyéndose como piezas de un rompecabezas que, una vez armado, reveló la verdad sobre los hechos. Verdad que deliberadamente ha sido marginada de las páginas de la historia salvadoreña. Los restos de las víctimas presentaban impactos de proyectiles, lesiones con armas blancas y señales de haber sido quemados. Muchos presentaban evidencias de tiros de gracia en el cráneo, lo que niega la posibilidad de que hubieran muerto en fuego cruzado, como algunos lo afirmaron. Han sido deliberadas porque se ha encontrado evidencia, ¿verdad?, de cráneos que han tenido machetazos en la cabecita de los niños, y también en el caso tipo de la masacre de Girón, que allí habían 3 mujeres y 13 niños, donde ellos se habían escondido en un tatú, y ahí se encontró vainillas donde habían sido primero ametralladas y luego les tiraron bombas y una de ellas había explotado. La mayoría de las víctimas eran niños. Más de la mitad de los cuerpos exhumados, el 51%, pertenecían a niños y niñas menores de 12 años de edad. Sí, había uno de 11, Cruz Armando, tenía 11, Vicente Adelmira, tenía creo 9, Isabel, los quemaron nuestro rancho, mancillaron nuestras mujeres, mataron a nuestros hijos, levantemos un bandero.
Decir la verdad no solo es investigar las violaciones a los derechos humanos, sino también denunciar las estructuras del Estado que las permitieron y ocultaron. Reconciliar es enfrentar la verdad para comenzar a construir una nueva sociedad basada en la justicia. El Estado salvadoreño transgredió su obligación de garantizar la vida y la integridad física de los ciudadanos, no solo al permitir las masacres contra civiles, sino también al no realizar las investigaciones que permitieran identificar y sancionar a los responsables. En un mismo tratado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron pidiendo libertad. Mire, los responsables no solo son los autores materiales, ni los autores intelectuales, ni los que estando en la obligación de prevenir o evitar no lo hicieron, ni los que estando en la obligación de investigar no investigaron, sino los que estaban en la obligación de juzgar no lo hicieron. Por lo tanto, entonces el sistema judicial ha sido responsable en este país de que no se haya hecho justicia, de que la gente no haya tenido acceso efectivo y tutela judicial efectiva en los más graves crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ante la incapacidad del órgano de justicia de investigar estas graves violaciones a los derechos humanos, fue necesario encomendarle esta tarea a la Comisión de la Verdad, la cual recomendó al Estado salvadoreño enjuiciar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra. La respuesta del Estado a estas recomendaciones fue decretar el 20 de marzo de 1993 la Ley de Amnistía General. Consideramos el informe injusto, incompleto, ilegal, antiético, parcial y atrevido. Pero la amnistía debe recaer sobre hechos puramente militares, vinculados estrictamente con las necesidades de las partes en el ámbito militar, en el campo de batalla. Pero los graves excesos cometidos contra población civil, como las masacres, son crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad, que en el marco del derecho internacional humanitario exceden esos parámetros bondadosos del derecho humanitario, de otorgar amplias y generosas amnistías. La Ley de Amnistía violenta normas esenciales de la Constitución salvadoreña y del derecho internacional, constituyéndose en un escudo donde se resguardan los autores de las masacres. Bueno, un impacto bien fregado, porque sabíamos de que quedaba eso impune, pues todo lo que habían hecho. Eso es lo que nosotros pensamos, todo el mundo. Esa ley venía a favorecer a los asesinos de toda esta gente, que fueron miles de gente que asesinaron, gente que no debía haber muerto así. No es posible dejar irresolubles estos graves problemas que han sucedido para el futuro, porque esto puede desencadenar tensiones gravísimas en el futuro, Dios no lo quiera así, y estamos dejando malos precedentes porque hemos cerrado mal el proceso de paz en El Salvador en estos aspectos. Y en efecto, el nuevo Código Penal de 1998 dejó un inquietante vacío jurídico al no determinar cuál institución es la responsable de realizar las exhumaciones de las víctimas del conflicto. Para eso nosotros estamos proponiendo un decreto especial que recoja quién va a ser el funcionario encargado desde el momento de ir a excavar para obtener los restos óseos hasta el que levante el acta de defunción. Para muchos, la instalación de la Corte Penal Internacional pondrá fin a la impunidad y evitará que los responsables de genocidio queden sin castigo. Sin embargo,
el gobierno salvadoreño no ha ratificado aún el estatuto que le dio vida a esta corte. Las víctimas de la guerra continúan esperando que el Estado salvadoreño cumpla con su obligación de juzgar y sancionar a los culpables. Ellas todavía esperan la llegada de la justicia. La justicia no se agota en sanciones. Reclama asimismo reparación. La reparación por violaciones de los derechos humanos tiene el propósito de aliviar el sufrimiento de las víctimas y devolverles la dignidad que les fue arrebatada. El proceso de exhumaciones ha permitido calmar la angustia que vivían muchas familias salvadoreñas al no poder ofrecerle a sus seres queridos una digna sepultura. Yo sí me sentí tranquilo cuando empecé a escuchar de que sí iba a haber un proyecto de desenterrar los restos de los que se habían enterrado así, los que sabían dónde habían quedado, y poderlos llevar a donde uno quisiera. Eso sí ya me sentí un poco bien, pues, porque de morir tenemos, ¿verdad? Pero no de quedar así botados. Eso era lo tremendo. Trajo bastante tranquilidad a mucha gente, porque aquí ya se han desenterrado bastantes y se han llevado a donde uno ha querido. Para ayudar a los familiares a enfrentar el duelo postergado, el Centro Madeleine Lagadet ha desarrollado una serie de jornadas psicológicas. Las secuelas psicológicas son emocionales, pues estas personas pueden sufrir de trauma postraumático, donde esa situación vivida no la pueden ellos dejar de pensar ni de sentir. Pues es importante porque un ser humano merece una esperanza en un futuro digno de ser vivido y no un sufrimiento eterno, porque cuando la persona sufre y sufre, se va deteriorando psicológicamente, pues ese pensamiento negativo que lleva interno es lo que la hace mantenerse en un estado de deterioro emocional. Y esta jornada, pues, lo que pretenden es ir minimizando esa situación, que a pesar de que ellos han pasado por una situación tan difícil, ellos puedan comprender de que eso se puede superar. Pero el daño causado a las víctimas fue tan grave que la reparación no se puede limitar a la recuperación de los cuerpos. La Comisión de la Verdad, consciente de la seriedad de los hechos ocurridos, recomendó al Estado salvadoreño crear un fondo económico de protección que permitiera la indemnización a los familiares y la construcción de un monumento nacional con los nombres de todas las víctimas de la guerra. Esa ley y este fondo garantizaría resarcir el daño moral tanto a los combatientes de ambos bandos como a las personas de la población civil que murieron en el conflicto armado y que quedaron familiares vivos. Pero en la práctica, en realidad, esta ley solo se aplicó para los combatientes tanto de la Fuerza Armada como del FMLN. No se ha visto ni voluntad política ni ninguna acción de hacer, de crear el memorial, pues algunos familiares y organizaciones de la sociedad civil nos juntamos y vimos que era necesario. Construyendo un memorial, entre otras cosas,
estamos contribuyendo a dignificar la memoria de las miles de personas que en este país fueron. El mismo secretario general de las Naciones Unidas, en su informe final en 1997 sobre los acuerdos de paz, fue tajante y expresó que el gobierno salvadoreño no había acatado las recomendaciones en estos sentidos que lo he expresado. No las había acatado y no había hecho caso omiso prácticamente de todas ellas, tanto en la reparación moral como en la material. Yo creo que deberían seguirse haciendo estos esfuerzos a efecto de lograr aclarar, sentar estos precedentes ejemplarizantes en la justicia y posteriormente repensar en un proceso de perdón sobre la base de estos parámetros de investigación, sanción y reparación, establecimiento de la verdad de los más graves hechos atribuidos a ambas partes, especialmente las ejecuciones colectivas de personas. Esto yo creo que es la mejor herencia que le podemos dejar a las nuevas generaciones en El Salvador. Olvidar jamás, eso no se olvida, no se puede olvidar. Uno perdona ante Dios, a Dios tenemos que perdonar todas las ofensas que nos hayan hecho. Yo vi de como a ellos los mataron, ¿verdad? Y para acabar de que yo allí estaba en ese momento, que a mí me tocó. Y bueno, pero ya con el tiempo primero Dios que eso se borra. Y no se borra, porque digo yo que eso se borra hasta que no se muere. El proceso de exhumaciones abrió una puerta hacia la verdad para mostrarnos la tragedia sufrida por las víctimas de las masacres, quienes desde el silencio de sus restos reclaman verdad, justicia y reparación. Yo tengo fe, hermanos, que un día saldrán a la luz todas esas tinieblas y que tantos desaparecidos y tantos asesinados y tantos cadáveres sin identificar y tantos secuestros que no se supo quién lo hizo, tendrá que salir a la luz. Y entonces tal vez nos quedemos atónitos sabiendo quiénes fueron sus autores. Este pueblo aprenderá a sonreír, será verdaderamente alegre. Y para terminar, estimados compañeros, esto se circunscribe a ver el deterioro de los camposantos y de las exhumaciones que se tienen que realizar con el fin de cambiar de un lugar a otro. Sin embargo, países que son más desarrollados que el nuestro tienen gravísimos problemas, como van a ver ustedes a continuación. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me encuentro ahora en el cementerio Chacarita. Esta es la parte más antigua del cementerio. Lo pueden ustedes apreciar. Esto es una parte antigua del cementerio que ya las tumbas están abandonadas. Y algunas de las tumbas están sin las coberturas de mármol. Incluso hay tumbas expuestas que tienen los huesos. Los huesos de los cadáveres, como pueden ver, esa tumba ahí, tienen los huesos de los cadáveres expuestos. Y como pueden, es una parte nueva, ya hace aproximadamente 3 siglos, cuando recién se creó este cementerio
aproximadamente en ese tiempo porque hubo una epidemia de fiebre amarilla acá en esta ciudad. Incluso he escuchado unas historias que ya las personas, los vigilantes encargados de cuidar el cementerio, ya no vienen por esta parte del cementerio ya. No vienen a limpiar, no, porque están muy abundantes, no vienen a limpiar, no a cuidar, porque incluso dice que aquí han ocurrido algunos fenómenos extraños, algunos fenómenos paranormales. Por eso ellos tienen, dice, cierta reticencia a venir, porque se escuchan a veces ruidos extraños, dice que algunos gemidos, algunas cosas así, que les han tirado piedras y voltean y no saben quién es, les han tirado piedras en la cabeza, por el brazo. Así que voy a seguir recorriendo y, como les explicaba, voy recorriendo esta parte más antigua, tumbas ya abandonadas, algunos huesos al aire libre, como aparte de un cráneo, acá unos huesos también del otro humano. Por esa parte ya incluso los vigilantes, las personas encargadas de la seguridad, ya no vienen ya por esta zona, porque es una zona muy abandonada. Incluso hay una persona que hizo un documental hace unos meses y no quiso venir a esta zona. Tuvo cierto temor y solamente hizo el documental hasta la parte superior, que son las tumbas que ya son un poco más modernas, y él no quiso ver esta parte. Pero nosotros nos hemos aventurado a venir acá para explicarles, darles a entender más o menos cómo es esta parte, ¿no? Pueden ver todo abandonado, todo derruido, hay una parte que hay charcos y todo, así que sigamos, ¿eh? Ok, seguimos recorriendo el cementerio Chacarita en la parte más antigua del cementerio, en la parte abandonada. Esta es la parte que cuando se fundó recién el cementerio hace 3 siglos, mucha gente vino, fue enterrada aquí, porque la mitad de esta ciudad, incluso se dice que hay historias que dicen que mucho más algunos documentos, una epidemia de fiebre amarilla, un cadáver, porque hay muchas tumbas que están ya abandonadas, están expuestas a la intemperie, ¿no? Como pueden ver, este cráneo es una persona que ha fallecido, parece que ha fallecido hace mucho tiempo y no es una persona que digamos por las características que haya fallecido de mucha edad, es una persona joven. La gente encargada de esta zona, la gente que, más bien dicho, encargada del cementerio, ya no viene a esta zona. Ya la han dejado abandonada, la intemperie, ya la lluvia, la erosión, todo. Incluso la persona que estaba haciendo el documental, como que algo extraño les pasó que ya no vino a esta zona. No quiso decir qué le habría pasado, que fue un misterio, no quiso comentar qué pasó en esta zona que ya no quiso afirmar esta parte del cementerio. Solamente firmó la planta, pero esta parte ya no quiso. Podemos ver un cráneo, unos huesos, aquí más huesos, porque son ya tumbas muy antiguas, muy abandonadas. Son ya de gente que ya no viene a ver nadie, están los cadáveres, ¿no? El cráneo, si por estas sacamos, pueden ver ahí. Pero hay un dato curioso que me he percatado mientras estoy viendo este lugar, es que en algunas tumbas, en algunos huesos, hemos visto restos de velas, restos también plumas de animales, y restos de velas negras, como si me da la impresión de que hay personas que vienen aquí a hacer como una especie de, me atrevería a decir una especie como de magia negra o algo de brujería, así. Parece que hay gente que viene aquí que se dedican a esas cosas. Entonces es algo realmente un poco extraño, ¿no? De repente se explica también por qué la persona que hizo el documental hace un mes sobre este cementerio no quiso en esta parte, quizás no quiso tener algunas cosas algo así con prohibidas de hacer aquí, pero bueno, pienso yo para decirlo, ¿no? Pueden ver, amigos, esta es la parte abandonada del cementerio Chacarita, donde hay cajones con huesos expuestos, hay cajones, hay muchos esqueletos. Aquí podemos ver un cráneo de una persona que ha fallecido hace mucho tiempo. Acá podemos ver otro cráneo. Tumbas ya muy antiguas, deterioradas por el moho, por la corrosión. Digamos que es una parte un poco lúgubre, un poco misteriosa, ¿no? Podemos ver acá también otro huesos también, huesos de una persona,
Son restos de una persona, o de varias quizás. El resto de varios cráneos. Sí, parece que fueran de varias personas. Y ya el tiempo las ha deteriorado. Deben ser ya incluso de hace 2 siglos atrás, así de cuando recién se construyó este cementerio, cuando hubo el epidemia de fiebre amarilla. ¿Ah? Lados, huesos de personas, aquí más huesos, aquí más huesos. Creo que este sería un lugar interesante, ¿no? Para un recorrido así medio gótico, ¿no? Este lugar está bueno como para visitar en Halloween. Hay más huesos. En el tiempo cuando son las 4:25, nos quedan 35 minutos. Es el frío de la muerte. Mira esa tumba. La tumba está ya demasiado deteriorada. Mira, incluso el olor. Yo percibo un olor a muerte, un olor a huesos ya húmedos, ¿no? ¿Sentís el olor? El frío de la muerte, ¿no? Hay más tumbas. Puedes venir acá y tomar un matecito, Ah, sí, recuerdo. Entonces, esto está en la portada. Mirás el video del documental del chico. Está esa imagen, es la última que sale. Parece que fuera una virgen. Arreglos florales. Capillas, arreglos florales, flores de los mundos. Más arreglos florales arreglos funerarios. No son restos de arreglos florales, ascenso viejo. Es un también cajón con restos, unos funerarios. Cuidado con ese cable, cuidado con ese cable. Puede ser un cable eléctrico. Ajá. Uf. Ah, sí. Cosa de locos. Mira. Mira cómo fue afilado. Estimados compañeros, desafortunadamente el tiempo se hizo muy escaso. Hemos llegado al final del tema del día de hoy. Todavía nos robamos 5 minutos de su tiempo. Los insto a que terminen de ver el presente vídeo y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones en cuanto al deterioro de los camposantos públicos, así como a las exhumaciones. Que tengan un excelente día. Nos estamos en contacto, si Dios lo permite,
En 8 días estamos por el mismo canal compartiendo el aula virtual con ustedes. Que este haya sido de su complacencia académica y sobre todo que les sirva para su formación. Que tengan un excelente día.